Ok, primera tertulia mixta digital presencial. ¿Qué hacemos? Que todo nos salga bien. Y es un gusto poder de esta manera conocernos mejor y conocer eso que normalmente llamo nuestros superpoderes. Y hoy tenemos a un joven, él es Sebastián. Ahí estamos otra vez. Ahí estamos otra vez. Bueno, les decía, esta tertulia es la primera ocasión que hacemos un formato híbrido, ¿no? Eh, con la intención de pues, darle un poco más de espacio a que participen eh, todos ustedes y otros socios que más adelante se van a conectar y eventualmente amigos nuestros. Eso también es una manera de atraer gente a nuestra asociación. Eh, el, el micrófono hoy le corresponde a nuestro amigo Sebastián Palacios. Él es un joven mexicano de 33 años de edad, que nació y creció en México. Desde los 7 años es residente en Estocolmo, Suecia. Él es especialista en política internacional, así como hemos dicho que es bueno tener amigos médicos, amigos con taller mecánico, amigo notario, ¿no? Créanme que es bueno tener un amigo analista geopolítico para ubicarnos, ¿no? En el contexto de lo que está pasando en el mundo. Y hoy particularmente pues, nos va a platicar de qué está pasando con Rusia y qué está pasando con China, desde el punto de vista de un analista especialista en el tema. Pero no solo es especialista o analista en política internacional, él fue medallista de bronce en la Olimpiada Nacional de Geografía del 2003, que tuvo 200,000 participantes. Eso significa que sí se sabe las capitales de todos los países y mucho más. Pero además, él es jugador de fútbol, jugó en la profesional en segunda división en los Pumas de la UNAM y además ahora juega tenis al más alto nivel amateur en Estocolmo. Así que un día de estos escucharemos de un mexicano que gana el torneo XYZ allá en Europa, como escuchamos de mexicanos luciendo sus superpoderes en Europa. Él hizo la disciplina de Economía y Relaciones Internacionales con beca de excelencia académica en el ITAM y luego en la Universidad de Estocolmo. Él ha visitado en solitario, que eso es algo que realmente te admiro, Sebastián, más de 70 países en los últimos 5 años, en todos los continentes y regiones del mundo. Eso suena sexy, ¿no? Pero hacerlo implica algo más que desearlo. Él trabaja haciendo consultoría en política internacional y actualmente está empezando un negocio de importación de mango enchilado a Suecia. Y eso es porque en su estudio de mercado se dio cuenta que los estocolmonceses, los suecos, le entran con singular alegría a toda esa de chilito, ya saben, ¿no? Y empieza su aventura con mango enchilado. Habla sueco, francés, inglés y español. Y es un privilegio tenerte entre nosotros, Sebastián, y que nos puedas compartir tu sapiencia en estos dos temas. El formato de la tertulia es muy simple. Va a lanzar sobre la mesa todo lo que él ve y sabe acerca de Rusia y vamos a darnos un tiempo para platicar, ¿no? Para compartir puntos de vista, tener diálogo. Y después va a lanzar sobre la mesa todo lo que él sabe de China, y lo mismo, ¿no? Para así llevarnos esta tertulia hasta pues, las 8 de la noche aproximadamente, ¿no? Sin Genial. más, te dejo el micrófono y estoy de regreso cuando alguien quiera hacer algún comentario.
Por lo tanto, les pido a todos tal vez apagar sus cámaras, ¿no? Para tener una mejor nitidez en la presentación de Sebastián. Y cuando quieran participar, pues la encienden y adelante con sus preguntas o comentarios. Muy buenas noches a todos y gracias por estar aquí. Sebastián, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a todos por estar aquí. Ojalá podamos tener un debate sabroso y que todos podamos aprender los unos de los otros. Es para mí realmente un honor compartir estos temas con ustedes. Y yo como mexicano me siento muy honrado de participar de esta red con personas tan valiosas que están haciendo tanto por el país. Y la verdad, otra vez, muchas gracias por estar aquí. Pues ahorita, con lo que estamos viendo en la guerra en Ucrania, creo que es muy pertinente hablar de por qué Rusia está actuando así y cómo el mundo está pues sufriendo un reacomodo geopolítico. Después de la Guerra Fría, Estados Unidos emergió como el gran vencedor, como realmente la única superpotencia, ganando con una política de libre mercado, con una política militar bastante agresiva, expansionista. Estados Unidos tiene bases militares por todo el mundo y ese es el orden que había prevalecido en los años posteriores a la Guerra Fría. Pero en los últimos años hemos visto que China y Rusia están tratando de subir y disputarle a Estados Unidos esa autoridad y ya tratar de romper con esa hegemonía, con ese mundo unipolar. Tanto China como Rusia, muy claramente y oficialmente, han dicho que lo que buscan es terminar con la unipolaridad de Estados Unidos. Han dicho también que buscan hacerlo de forma pacífica, o sea, que no buscan una guerra con Estados Unidos, que es una competencia justa. Eso es lo que ellos están diciendo. Al mismo tiempo, estamos viendo una guerra terrible en Ucrania, y entonces uno trata de buscar explicaciones de por qué llegó a pasar esto. Entonces, si les parece bien, voy a tratar de dar un poco la perspectiva rusa. No significa que yo esté defendiendo a la manera de actuar de Rusia, es simplemente tratar de meternos en la cabeza de la élite política rusa para poder entender por qué decidieron invadir a su vecino y causar todo este desastre mundial. Y luego pasaremos con China y todos sus planes de expansión económica y militar mundial. Entonces, si les parece este formato, también quisiera presentar como unas imágenes, unos mapas que ayudan a entender todo este contexto mundial. Yo creo que lo mejor es de que pase unas 6 o 7 imágenes con mapas de Rusia y más adelante ya sí me lanzo a exponer durante unos 20, 30 minutos sobre lo que está pasando en Ucrania y qué es Rusia como actor internacional. Voy a tratar ahorita de compartir estas imágenes. Lo primero, cuando Putin toma el poder en 1999, Rusia es un desastre en la parte económica, en la parte social. El PIB de Rusia cayó 40% entre 1991 y 1999. Aquí vemos, por ejemplo, una gráfica de la inflación y vemos que justo cuando Putin toma el poder en 1999, la inflación va cayendo y llega a estabilizarse a niveles bastante aceptables. Otra gráfica que muestra la situación económica de Rusia y sobre todo el cambio con Putin es esta. Vemos el PIB per cápita, cómo cae en los años de Yeltsin, y cuando Putin toma el poder en el 99, ya va subiendo. Lo mismo como Rusia gana poder, gana mercado
en el mundo cuando los precios del petróleo suben. Eso es algo que hay que decir. Lo mismo que con Venezuela, pues Putin se benefició muchísimo del alza en los precios del petróleo. En el año 98, 99, el precio del petróleo estaba más o menos en $10 y unos cuantos años después ya estaba en 150. Entonces, obviamente que esto beneficia muchísimo. Otro mapa aquí de Rusia y la parte económica es que las finanzas públicas con Putin se volvieron muy sanas. La deuda externa, la deuda pública de Rusia es más o menos del 15% en los años de Putin y las reservas internacionales están muy altas. Entonces, eso para decir que con Putin los rusos vieron un cambio muy claro. Con Yeltsin era un caos, desempleo, inflación, decrecimiento económico, y con Putin la economía crece, el desempleo cae, la inflación se estabiliza y Rusia gana cuota en el mercado internacional. Por ahí hay un micrófono abierto, si los quieren apagar, por favor. Genial. A ver. Voy a continuar. Venga. Esa fue la parte económica. Ahora, en la parte de influencia internacional, vemos claramente que con Putin la presencia militar en África y en Asia Central se incrementa. Putin toma el poder en el 99 y vemos cómo en esos años, a partir de esos años, tenemos presencia en África, en Asia Central y sobre todo la parte más importante es la parte de cooperación política y económica con China, que ahorita les voy a mostrar este mapa. Aquí vemos. Se funda la Unión Euroasiática, la Unión Económica Euroasiática. Básicamente son 4 o 5 países de Asia Central y deciden tener libre mercado con China. Entonces, Rusia con Putin, esta unión se forma en el año 2014. Y esta unión lo que hace es básicamente copiar lo que hizo la Unión Europea, tener una política común de comercio, de inversiones, de transporte, de seguridad, y también tienen un órgano político que se encarga de tomar decisiones consensuadas. Un último mapa para terminar con dar una perspectiva de lo que fue Rusia con Putin en su influencia mundial. Aquí está. La más importante también es la Organización de Cooperación de Shanghái. Entonces tenemos aquí en esta organización a Rusia, a China, a India y a muchos países del Golfo Pérsico. Esta organización muy claramente lo que dice es, queremos que Estados Unidos no se meta en esta región del mundo, queremos ser un contrapeso a la democracia liberal que impulsa la Unión Europea y Estados Unidos, y entre nosotros nos vamos a prometer que nunca vamos a intervenir en los asuntos internos de otros países y vamos a cooperar en temas de temas militares, temas de seguridad nacional. Entonces es como un club de países poderosos que rechazan la democracia liberal impulsada por Estados Unidos y Europa. Entonces, con Putin, este bloque también vio la luz y es uno de sus mayores éxitos desde un punto de vista geopolítico. Ahora, ya para poder pasar a Ucrania, quiero compartir unas últimas 2 o 3 imágenes. Primero, Ucrania es un país muy multilingüístico y multiétnico. Hay búlgaros, hay rusos, hay ucranianos, hay polacos, hay moldavos, y Ucrania nunca ha sido un país realmente unitario. Fue mayormente una federación y siempre
las regiones que estaban al este de Ucrania votaban por presidentes que eran prorrusos, por candidatos que eran prorrusos. Quiero mostrar los resultados de las últimas elecciones presidenciales en 2012, en las parlamentarias. Ahí vemos claramente cómo el azul muestra el apoyo que tuvo el presidente prorruso, el candidato prorruso, y en rosa vemos el apoyo que tuvo el candidato pro-occidente, pro-Unión Europea. Entonces, es un país claramente dividido en 2/3, en la parte occidental pro-Unión Europea, pro-Estados Unidos, y la parte oriental, el tercio oriental, pro-ruso. Y claramente este mapa embona con la división lingüística y étnica. La gente que vive en el este de Ucrania es prorrusa, es étnicamente rusa, hablan ruso, y la parte occidental es hablan ucraniano y se sienten con valores muy antirrusos. Vamos a hablar un poco más de eso más adelante. La última imagen, para entender la situación en Ucrania, es esta, la expansión de la OTAN. La OTAN, que nació en 1949 para contrarrestar la influencia de la Unión Soviética en Europa, se ha ido expandiendo muchísimo hacia el este, incorporando a países ex comunistas. Entonces, realmente ahorita la OTAN ya tiene frontera con Rusia en los países bálticos, y Ucrania siempre había tenido la intención de pertenecer a la OTAN desde que se volvió independiente en 1991. Entonces, estas tensiones que Rusia estaba percibiendo de que la OTAN se está acercando cada vez más, pues obviamente que tuvo una influencia en el inicio de la guerra. Entonces, ya habiendo visto estos mapas, creo que podemos dar comienzo a la exposición, y voy a volver al video. Ahí todos me ven. Se ve muy bien, Sebastián, gracias. Perfecto. Bueno, pues voy a hablar de Ucrania en particular. Ucrania había siempre alternado entre presidentes pro-occidentales y pro-rusos. Entre 2006 y 2010 hubo un presidente muy pro-occidental que firmó acuerdos comerciales con la Unión Europea y acuerdos de cooperación militar con la OTAN. En 2010 gana un presidente muy prorruso, y este presidente prorruso, Yanukovych, rompe con los acuerdos comerciales que se habían firmado, y no solamente eso, sino que extiende el tiempo de la base militar que Rusia tenía en Crimea, en ese momento Crimea era parte de Ucrania, pero desde 1954, cuando el líder soviético Khrushchev, por una cuestión administrativa, le transfiere Crimea desde Rusia a Ucrania, en ese momento Ucrania y Rusia firman un acuerdo por el cual Rusia tenía permitido tener 25,000 soldados en Crimea. Este acuerdo se tenía que renovar siempre cada 20 años, y Yanukovych en 2010 decide extenderlo cuando la mayor parte de la población no quería que eso sucediera. Entonces, las tensiones empiezan a crecer, y finalmente en 2014 explota y hay una revolución muy violenta. La parte occidental de Ucrania se moviliza, llegan a Kiev, a la capital, y grupos extremistas de derecha, muchos neonazis, son los más entrenados, son los que tienen mucha experiencia militar, y son ellos los que permiten tener éxito a esta revolución. Echan al presidente, y Rusia dice que esto es un golpe de Estado, que no es legítimo que haya un cambio de presidente de esta manera. Y lo que pasa es que en Crimea y en la parte este de Ucrania empieza a haber referéndums en donde se le pregunta a la gente: ¿quieren ser parte de Rusia o quieren ser parte de Ucrania? Muchos de estos referéndums son hechos de forma bastante, digamos, con el control de autoridades prorrusas, pero hay un resultado muy claro que dice que el 90% de la gente quiere ser parte de Rusia, que no le gusta que este nuevo gobierno nacionalista muy antirruso empieza a hacer leyes que prohíben hablar ruso en las escuelas, tener periódicos prorrusos, tener
mostrar películas en idioma ruso. Entonces, este sentimiento de que la cultura rusa está muy vulnerable hace que mucha gente empiece a tener como sentimientos separatistas de que ya no quieren ser parte de Ucrania. Empieza la guerra civil, Crimea, que ya tenía ahí la base militar rusa, pues muy rápidamente decide ser parte de Rusia. Rusia no es de que haya invadido Crimea, sino que ya estaban ahí los 25,000 soldados. Y con la ayuda de la población local, pues Rusia se hace muy fácilmente de Crimea, que ya tenía más o menos un 80% de la población que era étnicamente rusa. La parte este, en la región del Donbass, en Luhansk y en Donetsk, ahí empieza a haber un movimiento separatista y ahí sí el gobierno de Kiev, el nuevo gobierno en Ucrania, responde y manda a los militares. Rusia, obviamente, que da mucho apoyo militar a los separatistas y empieza una guerra civil durísima que hasta la fecha había cobrado, hasta el 2021, se había cobrado con 14,000 muertes, más o menos. En 2015 hay un acuerdo de paz, los acuerdos de Minsk, y bajo estos acuerdos, Rusia le prometía a Ucrania que ya no iba a darle armas a los separatistas, y Ucrania se comprometía a que iba a darle como mayor autonomía a las regiones del este, así más o menos como Cataluña lo tiene en España, y que se iban a organizar elecciones pronto para que los líderes separatistas pudieran presentarse a las elecciones como candidatos a gobernadores. Nadie respeta estos acuerdos. Rusia sigue financiando a los separatistas y Ucrania sigue bombardeando a las regiones separatistas y nunca da pasos que muestren que vaya a organizar unas nuevas elecciones y que vaya a darle más autonomía a estas regiones. Esto dura durante 7 años y Putin lo que hace es que empieza a darle ciudadanía, pasaportes rusos a toda la gente que vive en estas regiones del este de Ucrania. Entonces era la excusa perfecta que se estaba ahí creando de decir, no, pues nuestros ciudadanos están siendo masacrados ahí en el este de Ucrania, tenemos que intervenir. Putin, es muy importante mencionar esto, empieza a recibir muchísimas presiones al interior de Rusia, desde políticos de extrema derecha, políticos muy nacionalistas, los medios de comunicación, de que le dicen, oye, nuestros connacionales ahí en el este de Ucrania están siendo masacrados por este ejército ucraniano que está integrado por muchas fracciones neonazis, esa era la narrativa de Rusia, y tú, Putin, no estás haciendo nada. Entonces, Putin, bajo esta presión y que ya tomando en cuenta que habían pasado 7 años desde que se habían firmado los acuerdos de Minsk y nada había mejorado, Putin pues empieza a ponerle ultimátums a Ucrania y a la OTAN. Algo muy importante también mencionar es de que hasta 2019 la constitución de Ucrania decía que Ucrania iba a ser siempre un país neutral. Y en 2019 hay elecciones y Zelensky, el actual presidente, cambia la constitución y dice que y la constitución ahora dice que Ucrania tendrá como objetivo ser parte de la Unión Europea y parte de la OTAN. Esto es una línea roja para Rusia, porque si Ucrania es parte de la OTAN, significa que Estados Unidos puede poner bases militares ahí en la frontera con Rusia, y Rusia decía, bueno, pues es como si nosotros pusiéramos bases militares en México o en Canadá, obviamente que Estados Unidos pues reaccionaría de forma agresiva. Otra cosa que Putin decía es que como Ucrania seguía reclamando Crimea y diciendo que tenía la intención de recuperar en el futuro, pues si Ucrania iba a ser parte de la OTAN, y por este artículo, el número 5, que dice que si un país está en guerra, un país de la OTAN es atacado, pues todos los demás países de la OTAN tienen que venir en su defensa, pues significa que si Ucrania se integra a la OTAN y Ucrania busca recuperar Crimea en un futuro, pues va a estar Ucrania en guerra con Rusia, pero no solamente eso, sino que además Estados Unidos, por este artículo 5, está obligado a defender a Ucrania y también a atacar a Rusia. Entonces Putin decía, pues esto significa la Tercera Guerra Mundial. Entonces, para evitar la Tercera Guerra Mundial, necesitamos evitar a toda costa que Ucrania sea parte de la OTAN. Entonces, en diciembre de 2021, Putin lanza un ultimátum a la OTAN diciéndole, necesitamos que nos prometas de que Ucrania nunca va a ser parte de la OTAN, que vas a retirar a tus bases militares del este de Europa
y que el conflicto en el este de Ucrania se va a resolver de forma como lo habíamos acordado con los acuerdos de Minsk de 2015. La respuesta de la OTAN y de Estados Unidos es de que ellos no aceptan líneas rojas de nadie y que cada país es soberano de decidir sobre su estrategia de seguridad. En este caso, si Ucrania quiere ser parte de la OTAN, son ellos los que tienen que decidir y no es Moscú el que tiene que dictar a qué alianza militar va a ser parte de Ucrania. Entonces, pues con esa respuesta, pues Putin toma la decisión que nadie se lo esperaba, que es invadir a su vecino y desatar toda esta guerra. Obviamente que nunca es válido y jamás es defendible atacar, invadir a un país de forma ilegal, como lo hizo Putin, pero bueno, ese es como el contexto, ¿no? De que esto se fue creando poco a poco y para Rusia la guerra en realidad empezó en 2014 con este golpe de Estado en donde el presidente prorruso tuvo que ser forzado a huir del país. También Putin había ganado con mucha legitimidad internacional, porque por ejemplo en Siria fue realmente el ejército ruso junto con los kurdos los que permitieron derrotar al Estado Islámico. Entonces, eso junto con la falta de legitimidad que Estados Unidos ya venía teniendo por la guerra en Irak, por las intervenciones en Libia, por la crisis económica del 2007-2008, pues Rusia con Putin estaba tratando de, con China, formar una oposición a Estados Unidos, en donde, por ejemplo, el yuan chino estaba siendo ya la moneda más usada en las transacciones comerciales entre Rusia y China. Entonces, poco a poco iba subiendo como esa oposición de Rusia y de China a lo que Estados Unidos quería proponer. Entonces, pues, en esta como escalada, Putin se sintió envalentonado a atacar a Ucrania. Ese es un poco el contexto de por qué Rusia se animó a atacar a Ucrania. No sé si habría alguna duda sobre este aspecto o si quieren comentar algo. ¿Algún Oye, yo comentario? sí quiero. Perdón. Sí. Gracias. Mira, yo creo que esto que nos has dicho sí nos da un muy buen contexto de la situación, pero aquí hay varios puntos que creo que se deben de considerar, ¿no? Esta situación de la invasión, ¿sí? Es un país que es un país que estaba en paz, ¿sí? Y que de repente entran los tanques y los aviones, ¿no? No estaba, o sea, de pronto entran los tanques y los aviones. Y la otra cosa es que muchos países que habían sido parte de la Unión Soviética, los países bálticos, Polonia, etcétera, ¿sí? Ellos empezaron a meter a la OTAN porque ya habían tenido la bota 70 años y porque a la mitad de esos 70 años hicieron intentos de salirse y fueron reprimidos brutalmente. Si yo no estoy mal, el único país que se pudo salir de alguna manera fue Austria, después de la Segunda Guerra Mundial. Los demás países no pudieron salirse. En la primavera de Praga del 68 y otros movimientos que hubo, simplemente mandaron los tanques y los dejaron quietos, ¿no? Sí, como en Budapest, en el 56 también mandaron los tanques. Exacto, hubo varios intentos de diferentes países y la bota se impuso y ahí los dejaron. Entonces, cuando se vieron libres, pues digo, realmente sí optaron por unirse a la OTAN, por no regresar a donde estaban. O sea, ellos, lo que pasa es que habían tenido ya una experiencia terrible de haber vivido ahí, ¿no? En esa situación. La otra cosa es que Putin, de una forma muy hábil y aprovechándose, vamos a decir, de la buena fe de Alemania, ¿sí? Alemania partió de la base de que no hay Europa sin Rusia. Y eso, pues la verdad es que es un principio muy loable, muy bueno, muy decente y bueno, pues, a todos nos gusta pensar
que no hay Europa sin Rusia, está muy bien. El problema es que una cosa es una Rusia democrática o una Rusia, vamos a decir, en la que haya ciertas libertades, pero eso nunca ha habido en Rusia, o sea, nunca pasó, o sea, Rusia pasó de, no sé, cientos de años de monarquías de pronto a otro tipo de monarquía del proletariado, ¿no? A la dictadura del proletariado. Y luego Yeltsin duró un poquito ahí, que además era un payaso, y después llegó Putin, estuvo 4 años, se la pasó a su títere, a Medvedev. Medvedev se la regresó y ya mejor se quedó él, ¿no? Entonces, Sí. lo que sucede es que Europa no ha vivido o sea, sobre todo Rusia, no ha vivido una etapa democrática nunca en su vida. Va a acabar rápido. Entonces, está muy bien Europa, que no hay Europa sin Rusia, siempre y cuando en Rusia pudiera haber algún tipo, digamos, de Estado de Derecho. Pero cuando no hay Estado de Derecho y sigue habiendo un líder, que en este caso pues, es súper corrupto, súper autoritario, súper sanguinario, etcétera, ¿sí? Sí. Él elaboró un plan muy hábil para, aprovechando la buena fe de Alemania, y vamos a decir buena fe, que por abajo, la otra cara de la moneda de Alemania de la buena fe era tener energía muy barata, ¿no? Entonces yo no Sí. sé qué tanto era la energía barata o la buena fe pura, ¿no? El caso es que a Alemania le convenía muchísimo el acuerdo de Putin porque entonces recibían gas y petróleo muy baratos y con eso podían mover a muy buenos precios su industria, ¿no? Que es la base de la economía alemana. Entonces, con esa parte, lo que pasó es que Putin se esperó hasta que verdaderamente los tenía agarrados del pescuezo, ¿sí? A los alemanes sobre todo, pero también a una buena parte de Europa. Y entonces fue cuando dijo, pues ahora sí va la mía, ¿no? O sea, yo realmente creo que hay una estrategia ahí de dominio a través de la energía muy importante. Después vimos hace unos meses, un mes y medio, no sé cuánto, que había los 2 tramos del Nord Stream 2 y los 2 tramos del Nord Stream 1, y en Sí. una noche volaron 3 de los 4 tubos, ¿no? Sí. Y entonces, y al día siguiente o a la semana siguiente salió Putin a decir como si ahora sí que no se hubiera dado cuenta de lo que pasó, como si él no lo hubiera inventado o no lo hubiera mandado a hacer. El día que quiera Europa le mandamos más gas, ¿no? No hay problema, estamos listos, ¿sí? Después de que ellos bombardearon los otros 3, o sea, la verdad es que hay una perversidad tremenda, tremenda en la manera en la que Putin en estos 22 o 23 años ha ido ganando terreno, primero en la parte económica y de energía y luego por el otro lado, ya en la parte pues, militar abiertamente con Ucrania. Entonces yo sí creo que esto obedece a un plan de largo plazo de Putin, ¿sí? Y por otro lado, aprovechándose, yo no sé si era, vamos a decir, buena fe o ingenuidad o verdaderamente pura ambición de tener energía barata de los alemanes, ¿sí? Pero esto es, esto que sucede es terrible y Putin verdaderamente es el hombre más rico del mundo, pero es el hombre más corrupto del mundo y es el más sanguinario y el más autoritario. O sea, no estamos hablando de cualquier personaje. Este es verdaderamente un tirano, ¿no? Con todas sus letras. Sí. Sí, de acuerdo, lo de Alemania pues fue muy criticado por Trump, por ejemplo, y en su momento pues casi nadie le hizo caso. Trump decía que él estaba en contra de que este proyecto Nord Stream se concluyera. La parte 2, ¿no? La parte 1 ya se había concluido en el año 2011 y la parte 2 tenía que tener aprobación de Alemania y Estados Unidos históricamente estaba en contra de que Europa sea tan dependiente, ¿no? de Rusia con el tema del gas. Y sí, lo que se le criticó a Alemania de parte de Trump, pues sí, al final sucedió, ¿no? De que se volvieron muy dependientes y Putin sabía eso.
Y bueno, por eso, pues lo que se mencionó ahorita, ¿no? De que se sintió envalentonado y pues él al tener una personalidad tan autoritaria, para él no siente ningún remordimiento al hacer lo que está haciendo en Ucrania. Entonces sí, hay que tomar en cuenta la parte energética, la parte histórica y la parte individual, ¿no? De cómo es el personaje, definitivamente. Oye, Sebastián, eh, con tanta evidencia, ¿no? Y tan claras las intenciones de Putin y de otros personajes, ¿qué se espera que pase en los siguientes 6 a 12 meses en Rusia, en Ucrania y en países colaterales? ¿Tienen ya un pronóstico económico, social, político de en qué puede quedar todo esto? Sí, ha habido un cambio en las últimas semanas en donde Putin ha rebajado el tono en cuanto a usar armas nucleares. Esto desde que China salió públicamente a decir que ellos para nada les gustaría que eso sucediera. Y Francia y Alemania están tratando de presionar a China para que sea China el mediador, el que trate de negociar una paz. Entonces Putin sabe eso, sabe que Europa está buscando a su mayor socio, que es China, para que sea su mayor socio el que negocie una paz. Entonces, por eso Putin ahorita está como tanteando las aguas y ha rebajado como su amenaza nuclear. Que la amenaza nuclear fue muy, muy real. Tanto él como sus generales decían, pues, nos parece una buena idea usar armas tácticas nucleares, que son armas más chiquitas, bombas más chiquitas, que pueden ser utilizadas para destruir como solamente bases militares, ¿no? O líneas defensivas ucranianas. Esa es una parte. La otra es qué pasa con los países bálticos, qué pasa con Polonia y sobre todo qué pasa con Moldavia, ese país chiquitito que está entre Rumania y Ucrania y que tiene una franja separatista que es totalmente prorrusa. De hecho, ahí si uno va a visitar, hay monumentos soviéticos que se engrandecen toda la parte de Stalin y los demás dictadores. Entonces, ahí Rusia tiene una base militar con miles de soldados y hay un depósito ahí de armas enorme, me parece el más grande de Europa. Entonces, hay que también tomar en cuenta que en los países bálticos, en Estonia, en Lituania y en Letonia, hay más o menos 20% de población que es rusa. Entonces, eso es una fuente de un potencial conflicto, ¿no? En cualquier momento Rusia puede decir, pues así también nuestros ciudadanos en la OTAN están siendo discriminados o maltratados, pues tenemos que intervenir. Y por eso los países bálticos y Polonia, que sufrieron, como bien se dijo, sufrieron en carne propia los horrores del autoritarismo ruso, pues son ellos los más ruidosos a la hora de decir que hay que detener a Rusia como de lugar y que la OTAN tiene que prometer que va a defender cualquier ataque a esta región de Europa. Un pequeño paréntesis es de que al principio de la invasión, en febrero, se reveló que la OTAN tenía un documento secreto por el cual ellos no estaban dispuestos a defender militarmente a los países bálticos en caso de que Rusia decidiese atacarlos. Entonces, desde ese momento, pues todavía más vemos a los líderes de los países bálticos diciendo, oigan, somos parte de la OTAN, Rusia es un país súper agresivo, no nos dejen solos. Entonces vemos que la tensión está muy focalizada ahorita en los países bálticos, en Polonia y en Moldavia. Polonia porque es un país que desde hace algunos años tiene un gobierno muy conservador y muy anti-ruso, muy nacionalista también. Entonces, en esa franja es donde yo veo que hay un potencial conflicto que en cualquier momento puede escalar, ¿no? Por ejemplo, un misil ruso que por error cae en Polonia, tranquilamente Polonia, sin autorización de la OTAN, puede reaccionar de forma violenta y ahí empieza un conflicto casi mundial, ¿no? Entonces, yo personalmente veo ese como el riesgo, no tanto de Estados Unidos, por dos razones. Biden ya está sintiendo la presión al interior de que ya la gente y muchos políticos ya no están tan dispuestos a
seguir financiando con tantas armas, con tanto dinero a Ucrania, en una guerra que pues los estadounidenses dicen no es nuestra y pues a lo mejor tendríamos que presionar para que se llegue a la paz y no seguir gastando dinero de los contribuyentes estadounidenses. Entonces, más con el ascenso republicano, ahorita que ganaron la Cámara de Representantes y que incluso muchos demócratas, congresistas y senadores, pues están siendo influenciados por voces de izquierda, voces tradicionales de izquierda que eran antiguerra, que dicen, pues no queremos una guerra nuclear con Rusia, tenemos que parar ya esto. Entonces, Biden está tratando como de relajar, de calmar las aguas con Rusia. Entonces yo el principal riesgo que veo es de que sean los países bálticos o Polonia que sigan con esta retórica agresiva y Rusia que también se anime a atacarlos y pues de ahí salga un conflicto de más calado, ¿no? Ya. De nuestra audiencia digital, ¿alguna pregunta, comentario que quisieran hacer? Este es un buen momento para ello. Sobre el tema de Rusia, que es el que estamos tocando. Ya vamos a entrar en unos minutos a China, pero agotemos cualquier duda o inquietud que tengan sobre la situación con Rusia. A ver, aquí hay... Sí, claro, adelante. Una cosa que a mí, a ver, yo de geopolítica y de geoeconomía no sé nada, Sebastián, y primero que nada, mucho gusto, muy interesante, pero lo que es muy impactante es de que estuvimos nosotros acostumbrados desde chicos hasta las películas de Rocky, ya sabes, de Estados Unidos contra Rusia y todo, Sí. y creíamos que Rusia iba a dejar en cenizas en cuestión de 15 días a una Ucrania, y mediáticamente hay un tema infinitamente balanceado y a ratos crece más un tema de Ucrania. Ahí digo, no sé qué preguntarte, pero sí es muy llamativo ese tema de que todo el mundo creyó de que iba, después de muchísimos años, a verdaderamente comprobarse la que era la verdadera fortaleza de Rusia, y para mucha gente es nula en estrategia y en armamento. ¿Qué opinas ahí? Sí, totalmente. Ha sido una vergüenza para Rusia ver cómo han fracasado en la parte militar. El ejército ruso está muy mal equipado. Hay mucha corrupción. Entonces, por ejemplo, el ejército de el ejército de Rusia pensaba que tenían a lo mejor 1000 tanques, porque es lo que habían comprado, no es lo que estaban en los registros. Pero resulta que por corrupción ese dinero se desviaba y en realidad no habían comprado 1000 tanques, habían comprado solamente 600. Entonces, por la corrupción, resultó que el ejército de Rusia no estaba tan bien equipado. Eso es una. La otra es de que, pues, Rusia económicamente no es tan fuerte, ¿no? En términos de PIB per cápita y los salarios y los ingresos que puede tener el gobierno para temas de inversión pública, no es tanto. O sea, Rusia no es una superpotencia económica, es un país mediano, no es para nada rico. Entonces, eso sumado al autoritarismo, ¿no? De que, pues, normalmente las cosas no funcionan de forma eficiente en un país autoritario, corrupto como es Rusia, pues sí, salieron los trapos sucios y resultó que el ejército ruso para nada es el segundo ejército más poderoso del mundo, que están muy mal entrenados, sobre todo la moral. Hay que recordar que muchos soldados rusos tienen familiares o tienen amigos en Ucrania, son realmente hermanos de sangre. Entonces, para ellos atacar a sus amigos, a sus familiares, pues es muy duro. Hay muchísimos reportes de soldados que literal dejan las armas o se disparan para quedar inválidos y ya no tener que seguir combatiendo y poder regresarse a sus casas. Entonces, esa combinación de la parte rusa, junto con el patriotismo, la moral muy alta que tienen los ucranianos, que realmente están defendiendo su madre patria y que están siendo ellos agredidos, pues esa combinación junto con el armamento que están recibiendo, que es armamento de muchísima calidad, y están recibiendo una cantidad de dinero impresionante de Estados Unidos y de la Unión Europea, eso ha hecho que se hayan estabilizado las fuerzas. Hay que recordar también que en las primeras 2 semanas, pues los rusos estaban en Kiev, realmente estaban entrando ya en los suburbios. Yo personalmente, yo pensaba que ya estaba todo ya finiquitado. Los servicios de inteligencia estadounidenses decían que Kiev iba a caer en 48 horas y todo parecía ya acabado, pero la verdad es que el ejército de Ucrania ha demostrado
un coraje, una interés impresionante, pero también es cierto que conforme pasaron las semanas, la ayuda militar llegó muy rápido de parte de Estados Unidos. Entonces diría que esa combinación ha hecho que se explique por qué Rusia se ha desmoronado, ¿no?, en el campo de batalla. Y sí, es una vergüenza, realmente. Muchas gracias, Sebastián. Sebastián, una pregunta. ¿Sí se oye? Aquí. Sí. Se habla de la paz y se habla de la intermediación de China, pero para ver un poco más claramente, ¿cuáles serían las condiciones y los términos para que se lograra esta paz? ¿Y qué es lo que China aspiraría? ¿Cuáles serían también las propias intenciones y, por así llamarle, beneficios que obtendría China de todo esto? Sí, claro. China siempre ha dicho desde el principio que las angustias, las preocupaciones geopolíticas de Rusia con este acercamiento a la OTAN son válidas. O sea, que el mundo tiene que tomar en cuenta las preocupaciones, los miedos que Rusia tiene sobre el hecho de que la OTAN se esté acercando a sus fronteras y que Ucrania pueda ser parte de la OTAN. Entonces, desde el punto de vista chino, un acuerdo de paz tendría que pasar porque Ucrania permanezca neutral, o sea, que Ucrania prometa que jamás se va a unir a la OTAN. Y la otra es de que China y Rusia, los dos, siempre han dicho que un camino para la paz es simplemente respetar los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk le dan autonomía a las regiones del este de Ucrania, pero hacen que estas regiones sigan parte de Ucrania. O sea, es Ucrania el que controla las fronteras, pero que tengan más autonomía, que la lengua rusa sea oficial, que los líderes separatistas puedan ser gobernadores. Eso era como, sigue siendo la propuesta de Rusia, que se respeten los acuerdos de Minsk. Ahora, ¿qué hacer con Crimea y qué hacer con la ocupación rusa? A Rusia le ha costado tanto esfuerzo, tantos hombres muertos, ocupar y defender esos territorios, que ahorita yo veo muy difícil que Putin acepte simplemente dejar todos esos territorios y volver a las fronteras antes de la invasión de febrero. Lo que sí es un hecho es de que Rusia jamás va a aceptar dejarle Crimea a Ucrania. Primero porque el 80% de la población ahí es rusa y porque tiene una base militar ahí desde hace muchísimos años, y Crimea siempre fue parte de Rusia desde hace 300 años y solamente en 1954, por un error ahí administrativo de un líder soviético que era ucraniano, se le pasó Crimea de Rusia a Ucrania. Entonces, Crimea sí es como una línea roja, una parte no negociable, pero Rusia sí estaría dispuesta, yo creo, a abandonar los territorios ocupados del este en caso de que Putin sea removido, y siempre y cuando se le asegura a las regiones del este de que pues tengan bastante autonomía. Hay otra propuesta también más, pues que es más prorrusa, pero que también es factible, que es lo que propuso Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que es, a ver, ¿por qué no hacemos un referéndum en estas regiones del este bajo supervisión de la Unión, de las Naciones Unidas? Y si la gente decide que quiere ser parte de Rusia, pues adelante, que sean parte de Rusia. Si no, Rusia va a prometer que se sale de ahí y jamás vuelve a ocupar e invadir Ucrania para defender estos territorios. El problema con esta propuesta es de que, primero, pues mucha gente que vivía en esas regiones pues ya huyó, o sea, quedan realmente más o menos 10-15% de la población inicial. La mayor parte son personas ya muy mayores que tienden a ser prorrusos. La gente de más de 60-70 años ve con nostalgia la época soviética, y ellos tienden a ser todavía más prorrusos. Entonces, pues, ¿cómo organizar elecciones, un referéndum con esas condiciones? Yo lo veo muy difícil. Y también para Ucrania y para el mundo occidental sería muy difícil aceptar pues, de que Rusia atacó de forma ilegal a Ucrania y ahora tiene el derecho a que se organicen referéndums ahí. Entonces, yo personalmente, la propuesta más viable y lo que me parecería más justo es de que pues se logre de que estos territorios del este vuelvan a ser parte de Ucrania, pero que estos territorios tengan mucha autonomía, como Cataluña tiene en España. Y
que Ucrania acepte que Crimea sí es parte de Rusia, que lo ha sido históricamente, y ya la mayor parte de la población ahí de forma abrumadora es rusa y está la base militar, pues veo muy difícil de que de forma como lógica Crimea pueda ser parte de Ucrania otra vez. El problema es que Zelensky y el ejército de Ucrania muy claramente han dicho que ellos van a por recuperar Crimea, que Crimea es de Ucrania y que ellos nunca van a ceder ese territorio. Entonces es una posición muy dura. Entonces ahorita las posiciones no son, es muy difícil conciliar ambas posiciones. Ucrania está muy dura respecto a Crimea y al este de Ucrania, y Rusia jamás va a dejar Crimea, y con Putin jamás van a retirarse de los territorios ocupados. Entonces, para mí, ahorita no hay solución posible. O sea, yo he tratado de darle 1000 vueltas, de encontrar una solución racional. Para mí, no hay solución a este conflicto. Eso es lo angustiante, lo terrorífico, y la única manera de resolver esto es pues, por la vía militar, ¿no? O sea, quien gane, pues se queda con el derecho a tener esos territorios. Eso es desafortunadamente la situación ahorita, y es lo que hace todo esto tan dramático, ¿no? Que no hay una solución. Sebastián, extraordinaria presentación, la verdad, felicidades. Tengo una pregunta. Vimos al principio de todo esto que hubo una reacción casi mundial y le hicieron varias medidas económicas para tratar de limitar o frenar a Rusia. Entonces, Sí. la primera pregunta, y de esto sabemos pues que realmente hemos visto que en la práctica no tuvieron la profundidad o el efecto que se pudiera esperar, las sanciones económicas, ¿no? Entonces aquí Sí. la pregunta directa es que nos dieras un poquito de luz sobre esto, o sea, si hubo una cierta efectividad o fueron balas de salvo, o sea, que realmente no sirvió de nada. Pero por el otro lado, pues estamos viendo que una guerra que parecía de ser de 15 días se está yendo a meses y se puede eternizar, ¿no? Entonces, sobre esta base, Rusia, ¿qué tanto puede llegar a tener un agotamiento de tipo militar y económico, independientemente del político, ¿verdad? Para poder continuar con esta guerra. Y si ese agotamiento económico pudiera ser una de las posibles perspectivas que le diera pues una salida pues, que finalmente Rusia perdiese o tuviese que terminar esta guerra. Sí, este tema de las sanciones es muy complejo. La verdad es de que no han tenido el efecto que la mayor parte de los líderes occidentales pensaba. El rublo ruso ahorita está igual, la paridad entre el rublo ruso y el dólar está igualita que antes de las sanciones. Los ingresos por vender petróleo y gas que tiene Rusia han aumentado, porque los precios internacionales se han elevado, y en cambio Rusia le sigue vendiendo muchísimo gas y petróleo a China, pero también a la India. Entonces hay unos datos ahí muy impresionantes, que es que pues las compras de la India se han casi multiplicado por 10, y luego India revende ese gas y ese petróleo a los países occidentales. Entonces Rusia realmente se ha hecho todavía más rica con las sanciones, porque los precios se han elevado y las ventas hacia China y la India han aumentado, y a su vez ellos pues después pueden revender ese petróleo y ese gas. También algo importante es de que la mayor parte del comercio de Rusia no era con Estados Unidos, sino era con la Unión Europea en cuanto a productos esenciales, ¿no? Era más bien Rusia el que le exportaba gas y petróleo. Pero la economía, así en la vida diaria de las personas, sigue funcionando bastante bien. El desempleo, la inflación, incluso el abastecimiento de productos, pues hay que recordar que estas sanciones son desde Estados Unidos y la Unión Europea, pero China y la India, ellos no han puesto sanciones. Entonces realmente la economía de Rusia no se ha visto tan afectada. Oye, Obviamente que a ver, yo creo que en el un- largo plazo no es una cosa sostenible. Sí, que perdón. creo que vale la pena decir sobre esto de las sanciones es que Rusia lo que ha hecho para seguir vendiendo su gas y su petróleo, como tú bien dices, lo está vendiendo a China y a India, pero con un súper descuento. O sea, les dan creo que 25%, 30% de descuento del precio de Rotterdam. Entonces, todavía India después se puede dar el lujo de revender ese petróleo. ¿Sí me explico? O sea, Sí. digo, sí está ganando más dinero ahorita Rusia, pero sus clientes, que son
principalmente la India y China, les está dando muy, muy barato. Ahora, la forma por la que el rublo se ha defendido es porque cuando entraron las sanciones, vamos a decir, gobernadora del Banco Central ruso, que es una Sí. mujer muy lista, dijo: a partir de hoy, todo lo que voy a exportar de petróleo y de gas me lo tienen que pagar en rublos, ¿sí? Entonces, de esa manera generó demanda por el rublo, porque cuando empezó la guerra se devaluó, pues no sé, dime tú, 30% o algo así, 40%. Sí, sí. Y la manera en la que recuperó el valor fue a través de decir: a partir de hoy, todas las exportaciones rusas las van a tener que pagar los que quieran los productos rusos, principalmente gas y petróleo, pero oro también y demás, lo tienen que pagar en rublos. Y así generó la demanda para regresar el rublo a donde Sí. estaba. Pero mira, algo que sí te quería decir y que es muy importante que lo pongas en el contexto, es que desde el 2014, o sea, hace 8 años, ¿sí? Desde que invadió Rusia Crimea, sí ha tenido repercusión las sanciones, desde las otras que parecía que no tenían dientes, sí repercutió, porque eso lo que ha hecho es que la economía rusa desde el 2014 a la fecha no ha crecido. ¿Sí me explico? Entonces, o sea, las sanciones estas sin dientes, lo que crearon es que Rusia no ha podido crecer económicamente en 8 años, ¿no? Entonces, y hoy en día hay una de las razones por las que su equipo militar no está dando, digamos, los resultados que todos pensamos que iban a dar en el primer mes de las operaciones, es porque no tienen semiconductores y les faltan piezas de esto y les faltan piezas de aquello que antes estaban importando y ahora ya no las llegan. Entonces, vaya, las razones, o sea, parte de las sanciones se han reflejado en pues la decepción o pues vamos a decir, la terrible desencanto de lo que el mundo esperaba sobre el ejército ruso, y yo creo que los rusos en primer lugar, porque ha sido un fiasco. Están a punto, la semana que entra se van a cumplir 9 meses de que empezaron la guerra, ¿sí? Y se supone, los generales rusos a Putin le habían dicho que en 2 semanas esto se acababa. Habían dicho que 1 semana, pero 2 a lo mucho, ¿no? Y van 9 meses. Sí, totalmente. Ahorita vemos que Rusia está recurriendo a Corea del Norte y a Irán para tener armamento, porque muchas piezas que el ejército ruso fabricaba, pues venía de Estados Unidos o de la Unión Europea, ¿no? Y las sanciones que empezaron en 2014 sí han dificultado el abastecimiento, la robustez del ejército ruso. Sí, totalmente es un factor muy importante. Y sobre el rubro ruso, también lo que hizo la gobernadora del Banco Central fue imponer controles de capitales. Entonces, las empresas rusas ya tenían que mantener un cierto porcentaje de sus reservas, de sus inversiones en rublos. Entonces, esa como política muy heterodoxa parece que ha dado resultado, pero haciendo una proyección a largo plazo, pues yo veo que no va a ser sostenible y sí la economía las sanciones económicas, las dificultades económicas sí pueden generarle un desgaste a Rusia, pero eso yo lo vería más o menos en 2 o 3 años. En el corto plazo no están teniendo los efectos que muchos analistas pensaban.